Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Andrea Nogués Vaca, soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Salud, o ICSA. Tengo una especialidad en sexología educativa por el IMESEC. Soy docente de la Escuela Superior Tepeji del Río, del programa de Bachillerato General. En esta ocasión vamos a abordar el tema de trastorno, específicamente trastorno de ansiedad, que corresponde a la asignatura de enigmas del cerebro y comportamiento humano. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar en este tema? La competencia es se determina y cuida de sí. Los atributos son, se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Y asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. ¿Qué es un trastorno? Para el DSM-5 es un síndrome caracterizado por alguna alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos y el desarrollo que subyacen en su función mental. Nosotros sabemos que todo ser humano somos un ser biológico, psicológico y social, y que estos factores son los que van a intervenir o influir, mejor dicho, para que las personas tengamos una salud o por el contrario tengamos alguna falta de, o lo que nosotros podemos llamar una enfermedad. Cuando uno de estos estados o estos componentes no está estable, es cuando entonces se pueden estar presentando algunos trastornos, como es en este caso el trastorno de ansiedad. Para poder entrar un poquito más en materia, es importante que tengamos claro cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo. Creo que todos hemos sentido miedo en alguna ocasión. Miedo a lo mejor a que se burlen de nosotros, miedo a tropezar, miedo a quedar en ridículo, entre algunas otras cosas. O incluso hasta miedo que un perro en la calle nos muerda. Ese miedo que nosotros llegamos a sentir es una emoción coherente, por así decirlo. Es algo que nos está justificando la reacción. El miedo es una reacción fisiológica ante un estímulo. Es una emoción. La ansiedad es cuando el miedo se presenta de una manera catastrófica. ¿A qué nos referimos? Hace un momento les dije, miedo es una reacción fisiológica, es una reacción normal. Sin embargo, la ansiedad, miedo es cuando estamos nosotros sobreexagerando la situación. Por ejemplo, yo les decía, puedo tener miedo a que un perro me muerda, pero si yo pienso que todos los perros que me encuentro en la calle me van a morder, entonces estoy teniendo una situación de ansiedad, porque estamos dando por hecho que va a suceder algo. Existe la posibilidad, sí, pero es en un porcentaje menor. Entonces, por eso aquí encontramos la ansiedad que dice que está más orientada hacia el futuro. Nos estamos anticipando de manera sobreexagerada a lo que va a suceder. Dice, se refiere a un estado en el que el individuo se muestra aprensivo, tenso o incómodo en exceso acerca de la posibilidad de que algo terrible suceda. Ya que una vez que hemos visto cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad, vamos a pasar a ver cuáles son específicamente el trastorno por ansiedad. ¿Es normal sentir ansiedad? Sí, es normal sentirlo. Es importante que nosotros tengamos claro que de todos los trastornos mentales que están en el DSM-5 podemos tener rasgos. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos presentando rasgos de manera constante una y otra vez y casi todos los días de nuestra vida, entonces podemos dar paso a un diagnóstico de un trastorno. En este caso es trastorno de ansiedad. No olvidemos que es importante que acudamos con un profesional para que nos sea diagnosticado y no caer en el error de decir ya tengo esto otro. El trastorno por ansiedad nos dice que es a toda aquella preocupación irracional, que era lo que les comentaba hace un momento, sobre algo que puede pasar provocando malestar en la persona que la padece y o en quienes lo rodean. ¿A qué vamos con esto? Cuando nosotros tenemos el trastorno de ansiedad, nos estamos preocupando de manera excesiva todos los días, casi todo el tiempo o todo el rato, que incluso nos llega a incapacitar para poder realizar acciones de nuestra vida cotidiana. Se me ocurre que a lo mejor estoy ahorita en la grabación de esta asignatura y me llega un mensaje que me habla mi coordinador.
Si yo tengo un trastorno de ansiedad, puedo estar ya no tranquila haciendo la grabación por estar pensando en que algo malo va a suceder y que por eso me está marcando. Entonces, ahí podemos ver un caso, un ejemplo claro de cuando está padeciendo algún trastorno de ansiedad. Cuando a lo mejor en este caso, pues simplemente es para tratar algún otro asunto de índole académico y no necesariamente algo malo va a suceder. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? Son varios los que podemos estar manejando. Sin embargo, vamos a abordar los más comunes. ¿Cuáles son los que podemos encontrar aquí? Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Voy a explicarles de una manera muy breve que consiste para que podamos identificar las diferencias entre uno y otro. Trastorno de ansiedad por separación. Estos trastornos se empiezan a desarrollar con frecuencia en la infancia, cuando, por ejemplo, un pequeño no fue trabajado en la separación de su padre o de su madre, porque a lo mejor estos tienen que trabajar. Si no se fue a trabajar, si no se trabajó o no se abordó de manera adecuada, con el paso del tiempo, el pequeño posiblemente tenga problemas al momento de separarse de personas significativas para él. Por ejemplo, una pareja, un jefe o un amigo, por así decirlo. ¿Qué llega a provocar ese trastorno? Pues llega a provocar el miedo incontrolado a perder a las otras personas e incluso en algunos casos puede provocar que las personas cuando están en una relación de cualquier tipo, cuando notan que hay alguna diferencia en cuestión del trato, pues prefieran incluso terminar la relación por el miedo a ser rechazados por la otra persona. Pueden provocar estrés, pueden provocar ansiedad, pueden provocar miedo y puede provocar que incluso no tengan las habilidades sociales para poder formar relaciones con otros. Mutismo selectivo. El mutismo selectivo es cuando, bueno, normalmente se presenta en niños menores de 5 años y el mutismo consiste específicamente en que dejan de hablar de manera repentina, específicamente cuando ya tienen un vocabulario relativamente desarrollado acorde a su edad. Cuando ellos se sienten que están en situaciones de miedo, vergüenza o incluso hasta humillación, optan por quedarse callados. Una característica principal es que de la nada dejan de comunicarse con los demás y en algunas ocasiones los padres lo pueden confundir como que es un simple berrinche, pero no tiene que ver con situaciones de miedo, que una manera de protegerse es mejor no decir nada. Seguimos con trastorno de ansiedad social, que este trastorno de ansiedad social también se caracteriza por miedo a quedar en vergüenza ante el público. Por ejemplo, tenemos alumnos que no pueden ni siquiera emitir un punto de vista porque tienen miedo que sus compañeros se rían, se burlen de ellos por algún error que puedan cometer. Entonces tratan en la medida de lo posible no participar en frente de las personas o incluso cuando van a tomar el micrófono, lo que hacen es presentar la conducta de huida. ¿Qué es la huida? Desaparecerse del entorno o del espacio para evitar someterse o ser exhibidos ante otras personas. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico se caracteriza, por ataques repentinos, recurrentes, con o sin causa. ¿A qué vamos? Yo puedo estar dando una clase con mis alumnos y de repente sentir lo que nosotros llamamos taquicardia. ¿Motivo? Puede haberlo, puede no haberlo. ¿Cuál puede ser un motivo de, ay, es que creo que dejé las llaves del carro pegadas en el coche y posiblemente me lo van a robar? Y puedo entrar en un estado de estrés, ansiedad y a lo mejor hasta llorar, por lo que sí podría suceder, aunque las posibilidades son muy pocas, pero puedo entrar en este estado de ansiedad. O simplemente por no saber qué. Y es cuando preguntamos qué le sucede, por qué tiene esto, por qué se siente así, por qué llora. No sé, pero simplemente tengo muchas ganas de llorar o salir corriendo porque no sé qué es lo que está sucediendo, o incluso hasta augurar, como le llamamos nosotros, hasta alguna catástrofe. Ahí es donde podemos encontrar el trastorno de pánico. La agorafobia consiste en miedo
a lugares abiertos, cuando las personas prefieren no acudir a los eventos, a lo mejor desfiles, fiestas, no sé, incluso hasta la escuela, porque tienen miedo a lo mejor de ser atacados, bueno, hablando de a lo mejor ataques terroristas. Suena muy exagerado, pero las personas con ansiedad, recordemos que esa es su principal característica, que ellos piensan, sienten que es lo que va a suceder. Incluso hay personas que no pueden ni siquiera salir al jardín a recoger un paquete que les acaba de llegar porque tienen miedo que en el trayecto de la puerta a la calle principal, pues algo malo les llegue a suceder. Trastorno de ansiedad generalizada, creo que eso está englobando todo. Nos podemos tener ansiedad por cualquier cosa, desde que nos llame nuestro jefe, desde que nos hablen por teléfono, desde que incluso alguien nos diga, tenemos que hablar, quiero verte al rato. Eso puede ser lo peor que le puede suceder a esta persona que tenga trastorno de ansiedad generalizada. Puede no dormir, tener taquicardia, sudoración, eh, tenga a lo mejor la intención de huir del espacio, tenga intención de salir corriendo o incluso en casos desesperados, pues en algunas ocasiones pues llegan a cometer hasta suicidio porque no encuentran otra alternativa para hacer frente a su situación. Como dice el nombre, generalizada por cualquier cosa pueden presentar este, eh, este episodio de ansiedad. Además, hasta por el hecho de no llegar temprano a casa, también les puede llegar a presentar. Y trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos. Aquí nos dice que podemos tener, bueno, a veces se llega a confundir con cualquiera de los trastornos anteriores, por eso lo puse al final. La única diferencia es que cuando hacemos nosotros lo que llamamos el diagnóstico diferencial es que tenemos que preguntarle al paciente si consume algún medicamento que pueda influir para poder desatar esos trastornos o estos episodios de ansiedad. Si la persona está tomando algún medicamento, pues entonces estaremos diagnosticando que es inducido por alguna sustancia. Cabe recalcar que estos trastornos de ansiedad tienen diferentes factores que pueden influir para que aparezca, como factores consanguíneos con trastornos de ansiedad, o sea, tener un antecedente familiar. ¿Por qué un antecedente familiar? Porque hay hormonas y hay neurotransmisores que influyen de manera directa sobre nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso simpático, que es la noradrenalina, que es la que se encarga de ponernos, de reaccionar ante situaciones de pánico y estrés, así como la hormona cortisol, que llega a aumentar la glucosa o la presión arterial y nos mantiene en constante alerta. Entonces, si desde la cuestión biológica ya hay alguien en la familia que tenga este antecedente, pues aumenta las posibilidades que nosotros desarrollemos algún trastorno de ansiedad. Ojo, no es un factor determinante, pero sí puede influir de manera significativa. Acumulación de estrés también, que es un factor social, en el trabajo, en la escuela, con la pareja, un trauma, por ejemplo, un accidente, ver televisión con situaciones muy fuertes para la persona que no pueda manejar en ese momento también lo puede provocar. El tipo de personalidad, que las personas con una personalidad aprensiva, que no están acostumbradas a soltar con facilidad, pues también pueden desarrollar esos trastornos de ansiedad. Y estrés debido a una enfermedad, es cuando pierden la salud y no saben cómo manejarlo, o incluso hasta algunos otros trastornos mentales, como es propiamente la depresión. Cabe destacar que para poder hacer frente a estas situaciones está la terapia psicológica. El psicólogo va a determinar si se requiere de atención psiquiátrica para que se canalice y el psiquiatra haga la medicación correspondiente para poder controlar los niveles de neurotransmisores y hormonas que influyen para el desarrollo de los trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Sudoración, taquicardia, aumento de presión sanguínea, ganas de salir corriendo del espacio, ganas de gritar, ganas de llorar. Hay quienes incluso llegan a desmayarse, hay quienes que prefieren no hablar o simplemente no presentarse, que entre de todos son los síntomas más comunes. ¿Cuáles son los signos? Pensamientos recurrentes, a que algo malo va a suceder, que las cosas no están pasando como deben de ser, o incluso hasta pensamientos catastróficos, que es la principal característica. Esta es mi bibliografía utilizada para presentación.
Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.